El campamento Clearwater era un paraíso natural escondido en lo profundo de los bosques de Maine. Un lugar donde los niños podían escapar del mundo moderno y sumergirse en la aventura. Situado a orillas de un lago cristalino, Clearwater se extendía a lo largo de varias hectáreas de frondosos bosques de pinos y abetos, donde los susurros del viento entre las ramas creaban una sinfonía natural que calmaba el alma. Al llegar, los niños eran recibidos por un arco de madera tallada que anunciaba la entrada al campamento. Los senderos serpenteaban a través del bosque, conectando cabañas rústicas con techos de tejas y paredes de madera desgastada, cada una pintada en colores vivos que contrastaban con el verde omnipresente del entorno. El lago, el corazón del campamento, era una maravilla en sí mismo. Sus aguas transparentes permitían ver el fondo arenoso y los peces nadando perezosamente entre las algas. En una esquina del lago, un viejo muelle de madera se adentraba en el agua, y desde él los niños podían lanzarse a nadar o subir a los botes de remos. Cerca del muelle, una tirolina cruzaba el lago, ofreciendo a los campistas la emoción de deslizarse sobre el agua, sintiendo el viento en sus rostros y el vértigo en sus estómagos. Los monitores siempre insistían en que era seguro, aunque los murmullos sobre viejas historias de accidentes le añadían una pizca de miedo a la experiencia. El campamento contaba también con una zona de gincanas, donde cuerdas y puentes colgantes desafiaban el equilibrio y la valentía de los niños. Las actividades diarias incluían desde senderismo hasta talleres de manualidades, pasando por juegos en el amplio claro central, donde por las noches se encendían grandes fogatas. Era allí, alrededor del fuego crepitante, donde los cuentos de terror cobraban vida y donde la frontera entre la ficción y la realidad comenzaba a difuminarse. Ese año, entre los niños emocionados, había dos gemelos que destacaban, Timmy y Tommy. Dos chicos de 12 años con ojos oscuros y una media sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Nadie sabía que ese verano sería recordado por algo más que fogatas y cuentos de fantasmas. La primera noche, después de los juegos y las risas, los niños se agruparon alrededor de una fogata. La monitora, Clara, una joven de 20 años con una actitud maternal, contaba historias de terror. Sin embargo, uno de los cuentos parecía demasiado real, el del asesino que rondaba el campamento cada 7 años. Mientras Clara hablaba, los gemelos escuchaban con fascinación. Timmy, especialmente, parecía absorto en la historia. Esa noche, los dos hermanos se susurraban secretos antes de dormir, alimentando las sombras que comenzaban a formarse en sus mentes. Al día siguiente, el campamento estaba en ebullición con las actividades. Mientras los niños disfrutaban de la tirolina, Clara no aparecía por ningún lado. Fueron los gemelos quienes sugirieron buscarla. La encontraron en el cobertizo de suministros, con la garganta cortada. La escena era brutal, pero no había señales de lucha. Los niños fueron retirados a sus cabañas mientras la policía llegaba. El director del campamento, el señor Whitley, trataba de mantener la calma, pero el miedo se extendía como un incendio. Timmy y Tommy se mantenían cerca el uno del otro, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y algo más difícil de discernir. Esa noche, el silencio en el campamento era sepulcral. Los monitores vigilaban de cerca, pero la paranoia crecía. Fue durante un juego de escondite que se produjo el siguiente ataque. Jenny, una niña de 11 años, fue encontrada flotando en el lago, ahogada. Sus manos estaban atadas y su rostro, una máscara de terror. Los padres fueron llamados y el campamento empezó a vaciarse. Sin embargo, algunos niños, como los gemelos, permanecieron. Era como si Timmy y Tommy disfrutaran del caos que se desplegaba a su alrededor,
aunque uno de ellos mostraba más interés en los detalles macabros. El tercer asesinato fue el más macabro. Durante una gincana, Peter, un niño de 12 años, desapareció. Lo encontraron colgado de una tirolina, con el cuerpo mutilado. La policía cerró el campamento, pero el asesino parecía siempre un paso adelante. El pánico se apoderó de todos. Los monitores se reunieron en la cabaña principal, tratando de entender quién podría ser el asesino. Entre ellos, los hermanos observaban con una sonrisa disimulada. Nadie sospechaba de los niños que siempre estaban en el lugar correcto, en el momento equivocado. La noche siguiente, el señor Whitley organizó una vigilancia nocturna. A mitad de la noche, los gritos desgarradores rompieron la quietud. Encontraron a Timmy cubierto de sangre, sosteniendo un cuchillo. A su lado, Tommy yacía en el suelo, herido pero vivo. Timmy había intentado matarlo. La policía llegó rápidamente y, al interrogarlo, Timmy confesó todo revelando una mente oscura y perturbada. Sin embargo, el misterio se profundizó cuando Timmy, recuperándose del ataque, contó la historia real. Tommy afirmó que había sido manipulado por Timmy, quien había planeado los asesinatos con meticulosidad, disfrutando cada momento de terror que había causado. Pero el verdadero objetivo de Timmy era su propio hermano. Quería deshacerse de él para recibir toda la atención familiar. Tommy explicó que desde pequeños, Timmy siempre había mostrado una tendencia inquietante hacia la violencia y el control. Sus juegos siempre terminaban con Timmy ejerciendo un poder absoluto sobre Timmy. A lo largo de los años, Timmy había perfeccionado sus manipulaciones, asegurándose de que Tommy dependiera emocionalmente de él y le temiera a la vez. Durante el verano en Clearwater, Timmy había convencido a Tommy de que las historias de la fogata eran reales y que debían protegerse mutuamente de un asesino que rondaba el campamento. Usó el miedo de Tommy para hacerle creer que las muertes eran necesarias para mantener el terror en la sombra y protegerse. Cada asesinato había sido planeado por Timmy con precisión, manipulando a Tommy para que participara pasivamente o cubriera sus huellas sin siquiera darse cuenta. El plan final de Timmy siempre había sido eliminar a Tommy. Había elegido el momento perfecto, creando el caos suficiente en el campamento para que su ataque pareciera una extensión de los asesinatos anteriores. Pero en el último momento, Tommy había luchado por su vida, sobreviviendo al ataque y exponiendo finalmente la verdad. Mientras Timmy era llevado esposado, su rostro no mostraba remordimiento, solo una oscura satisfacción. El campamento Clearwater cerró sus puertas para siempre, y los recuerdos de aquel verano sangriento se convirtieron en una leyenda local. Los sobrevivientes nunca olvidaron el rostro de Timmy y la oscuridad que habitaba en sus ojos. Los bosques de Maine guardaban sus secretos, y entre ellos, el más aterrador es el de un niño que convirtió un verano de diversión en una pesadilla. Y en las noches de luna llena, dicen que aún se pueden escuchar los gritos de las víctimas en el viento, un recordatorio de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados. Tommy, ahora único sobreviviente entre los gemelos, no olvidará jamás la oscuridad que habitaba en su hermano, y siempre llevará consigo el terror de haber sido el objetivo final de una mente retorcida.